El calentamiento global es el fenómeno mediante el cual se produce un aumento progresivo de la temperatura promedio del planeta. Así, cada año, al considerar las temperaturas máximas alcanzadas en cada mes, se constata que el promedio anual es mayor que el anterior. Esto se debe a que la Tierra cada vez libera al espacio menos calor del que produce, o sea, el calor se queda encerrado en nuestra atmósfera. El calentamiento global ocurre por dos causas fundamentales: el deterioro de la capa de ozono y el aumento de gases que bloquean la salida del calor. La capa de ozono es una franja de gases ozono y su función es reducir la radiación solar ultravioleta que ingresa a la Tierra. Si esta capa se deteriora, ingresa más radiación ultravioleta de alta energía, que calienta más la Tierra. Al mismo tiempo, las actividades humanas liberan a la atmósfera gases como el CO2 y el metano, CH4, que retienen el calor, así como también el óxido nitroso, N2O, y los hidrofluorocarbonos, HFC, que destruyen la capa de ozono del planeta. Todo esto ocasiona el aumento de las temperaturas, cambios del clima, derretimiento de los glaciares y la alteración del equilibrio ecológico, causando la extinción de especies. Para poder detener este proceso es necesario crear conciencia sobre su ocurrencia y también como las consecuencias. Como parte del calentamiento global y el cambio climático, son conceptos comúnmente confundidos puesto que, aunque el calentamiento global es tan solo uno de los aspectos recogidos por el cambio climático en ecología verde, profundizamos en las causas y consecuencias de este gran problema ambiental que nos afecta hoy en día en todo el mundo. Las causas del calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre. Es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre. Gracias a la capa del gel que se encuentra en estos gases, en cantidades normales mantienen la temperatura del planeta aproximadamente en 33 grados centígrados, por encima de la que se podría tener si esto no existiera, por el cual el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase vida en él. Sin embargo, actualmente el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienza a tener graves repercusiones en el medio. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero que se han incrementado en la atmósfera. Desde la revolución industrial, el primero de ellos es un estilo de vida insostenible debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse una mera materia prima. Se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos y el gran crecimiento demográfico y económico. Gracias a ello, como aumenta la temperatura de la Tierra, hace que se formen grandes sequías y el deshielo para el aumento del nivel del mar. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura en la superficie del planeta. Eso es esencial para la vida de la Tierra, porque en ausencia de este fenómeno, la temperatura media sería de 18 grados bajo cero, en lugar de la media actual de 15 grados centígrados. La superficie terrestre absorbe naturalmente el 70% de la radiación solar, mientras que el resto es reflejada de vuelta al espacio por reverberación. La radiación solar absorbida se transforma en radiación infrarroja y regresa a la atmósfera. Parte de esta radiación infrarroja es entonces reflejada de vuelta al espacio, mientras que la otra parte es retenida por los gases de efecto invernadero en la atmósfera, incrementando la temperatura global del planeta. Esto es el efecto invernadero. Es importante entender que el efecto invernadero es esencial para el clima de la Tierra. El problema es la contaminación, que se debe a la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Lo que permite la vida en la Tierra
es posible gracias a los gases que se encuentran de forma natural en la atmósfera. Algunos de ellos existen desde hace millones de años, como lo es el dióxido de carbono y el metano, que son emitidos por fuentes naturales como los volcanes, los océanos, la vegetación e incluso por nuestra respiración. Todos estos gases son llamados gases de efecto invernadero, de los cuales tenemos como los principales los siguientes, como lo son el dióxido de carbono, el vapor de agua, óxido nitroso y el metano. De hecho, ¿sabían que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más importante? Permanece en la atmósfera por 12 años. Un estudio realizado en el 2016 indica que las concentraciones del metano incrementó un 257% más desde 1750 hasta el año 2016. Sin estos gases, la atmósfera no mantendría el calor y sin la temperatura adecuada la vida desaparece. Estos gases junto a la atmósfera guardan el calor que viene desde el Sol, manteniendo así al planeta a una temperatura de 15 grados Celsius. Lamentablemente, en las últimas décadas, la concentración de estos gases en la atmósfera se ha incrementado por la quema de combustibles fósiles, la generación de residuos sólidos, la tala de árboles, entre muchos otros más. Por consecuencia, todas estas acciones han provocado que la temperatura de nuestro planeta aumente. Desde hace décadas existe una creciente preocupación con respecto al impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, que se concretan en el cambio climático para dar respuesta a esta circunstancia y marcar una hoja ruta sostenible. Surge lo que conocemos como el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, aprobado en 1997, es el resultado más significativo del esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio climático. Los compromisos contraídos en virtud del protocolo varían de un país a otro. El objetivo global de la reducción del 5% de emisiones para los países desarrollados debe conseguirse mediante recortes con respecto a los niveles de 1990, distribuidos de tal manera que sea el 8% en la Unión Europea, el 6% en Canadá y 7% en Estados Unidos. Aunque, posteriormente, los Estados Unidos han retirado su apoyo al protocolo y el 6% en Hungría, Japón y Polonia, mientras que en Noruega puede aumentar hasta 1%, Australia un 8%, aunque posteriormente retiró su apoyo al protocolo, e Islandia un 10%. Para que el protocolo entrara en vigor, se establecieron dos requisitos. Primero, el número de países que participarán fuera el mínimo de 55. Segundo, las emisiones de aquellos países que hubieran ratificado el protocolo superan el 55% de las emisiones totales de los países del anexo 1 en 1990. Solo hasta el 2005, con la ratificación de Rusia, pudo entrar en vigor este protocolo, afectando a los países que habían aprobado sus compromisos. Las metas cubren las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Para compensar las duras consecuencias de las metas planteadas, el acuerdo ofrece flexibilidad en la manera en la que los países pueden cumplir sus objetivos. Por ejemplo, pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando los sumideros o bosques que se encargan de eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera. Esto puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar también proyectos en el extranjero con cuyos resultados sea una reducción de los gases de efecto invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin. También podemos aportar a esta meta desde la construcción de estrategias de consumo sostenible, como reducción y reutilización de muchos materiales o residuos, además de elegir productos que sean amigables con el medio ambiente. El protocolo ha reducido el consumo de gases de efecto invernadero, siendo una responsabilidad de nuestras futuras generaciones. Consecuencias del calentamiento global. El efecto fundamental del calentamiento global es el aumento de la temperatura media del planeta. A partir de allí se desarrollan diversas consecuencias. Cambio climático.
Al aumentar las temperaturas, se altera todo el clima terrestre, ya que las temperaturas determinan otros procesos como los vientos, las corrientes marinas, la evaporación y condensación del agua y las lluvias. Efecto del cambio climático son que hay más lluvias de lo normal en algunos sitios y más sequías en otros, al igual que fuertes tormentas, ciclones, tornados y otros fenómenos naturales que aumentan tanto de frecuencia como de intensidad. Derretimiento de los glaciares. Al calentarse más la Tierra, los hielos se derriten tanto en los glaciares de las altas montañas como el hielo de los polos terrestres. Especialmente problemáticos es el derretimiento del hielo sobre el Ártico y la Antártida, ya que provoca el aumento del nivel del mar y pueden traer como consecuencia la inundación de ciudades costeras. Desequilibrio ecológico. Los ecosistemas requieren unas condiciones climáticas relativamente estables para mantenerse y que puedan sobrevivir las especies que en ellos habitan. Si aumentan las temperaturas y cambia el clima, los ecosistemas se alteran y muchas especies se extinguen, desaparecen para siempre. Disminución de la producción de alimentos. Al igual que ocurre con los ecosistemas, los cultivos y la producción animal requieren ciertas condiciones de clima, determinadas temperaturas y cantidad de lluvias. Si esto se altera por el calentamiento global, los cultivos no prosperan y los animales mueren, por tanto habrá menos alimento. Aumento de enfermedades. Al alterarse el ambiente, toda la ecología se altera, incluidas las condiciones que permiten el desarrollo de organismos que causan enfermedades, de tal forma que está ocurriendo la aparición de enfermedades propias del tópico en zonas templadas al aumentar la temperatura. El aumento de temperaturas no es la única amenaza provocada por el calentamiento global. De hecho, este incremento traerá consigo algo aún más catastrófico, pues diversos estudios han demostrado que esto será la causa principal por las que varias ciudades alrededor del mundo corren el peligro de quedar sumergidas. Nueva York, Estados Unidos. Esta ciudad estadounidense se encuentra en el extremo noreste y su ubicación no podría ser menos ideal, pues en caso de que los glaciares del norte se derritan, el movimiento gravitacional de la Tierra haría que la urbe se inunde, por ende haga imposible vivir ahí. Londres, Inglaterra. Esta ciudad inglesa también se encuentra en grave peligro, pues el deshielo de Groenlandia amenaza con desaparecer gran parte de su urbe. Río de Janeiro, Brasil. Según los informes oficiales, un incremento de 3 grados centígrados en la temperatura haría que esta ciudad, en donde ocurre uno de los festivales más grandes del mundo, desaparezca por completo. Venecia. Antes de empezar, es necesario señalar que la ciudad, con los canales más famosos del mundo, sufre problemas de inundación cada año. Sin embargo, el incremento en el nivel del mar la pone en peligro de quedar sepultada por siempre bajo el agua. Específicamente, se requiere que el nivel del mar suba 1 metro para que la ciudad colapse. Otras ciudades como Miami, Estados Unidos y Ámsterdam en Holanda también son ciudades que corren el riesgo de quedar bajo el agua. Para evitar una catástrofe climática, la temperatura global no debe subir más de 2 grados. Para ello es necesario reducir las emisiones y eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera. ¿Pero cómo? La emisión de gases de efecto invernadero aumenta, a pesar de todas las advertencias. El más reciente informe del Consejo Mundial del Clima muestra a dónde puede llevar ello. Con una gran probabilidad, la temperatura promedio en la Tierra aumentará hasta fines de este siglo de 3,5 a 4,8 grados centígrados en comparación con la era preindustrial, y hasta fines del siglo próximo, los expertos calculan un aumento promedio de la temperatura en 8 grados si no se hace nada para evitarlo. El Consejo Mundial del Clima llama por esto a actuar.
Las emisiones de gases de efecto invernadero deben de reducirse en todo el mundo, pero eso no basta. En la segunda mitad del siglo debe lograrse también eliminar los gases de efecto invernadero ya existentes en la atmósfera. El desarrollo de las energías renovables y el aumento de la eficiencia energética están considerados como métodos seguros y baratos para evitar emisiones de CO2, pero también hay otras formas de abordar el problema. Aproximadamente el 1% de las emisiones actuales de CO2 pueden aprovecharse a largo plazo también como materia prima. En plantas piloto se produce electrolíticamente hidrógeno. Esto se transforma con ayuda de CO2 en metano, con el que pueden funcionar motores, por ejemplo de automóviles. Así estos circulan clima natural. Por eso parte de la industria química ya está en condiciones de utilizar CO2 para producir poliuretano con el que se fabrica espuma para colchones. Otra posibilidad de reducción de CO2 es la tecnología CCS, Carbon Capture and Storage. El CO2 es introducido bajo presión en las profundidades de la Tierra, por ejemplo en las cavidades dejadas por la extracción de petróleo y gas natural. El problema es, hasta ahora, son los costos relativamente altos de la técnica. Para su factibilidad está fuera de duda. También puede extraerse CO2 de la atmósfera a través de la reforestación y las formaciones de humus. Con humus los suelos son más fértiles y atrapan a largo plazo más CO2. Mantener e incrementar la capa vegetal. Las plantas, sobre todo los árboles, es decir, las selvas y bosques, retienen el CO2 en los tejidos vegetales, así que mientras más selvas y bosques existan, menos CO2 se liberará a la atmósfera y menos calentamiento global habrá. Oficialmente, si el calentamiento global aumenta a más de 1.5 grados Celsius, causaría perturbaciones climáticas sin precedentes, tales como las tormentas mayores y más intensas, lluvias seguidas de sequías. Oficialmente, la temperatura media mundial fue de 1.09 grados Celsius, la más alta entre el año 2011 y 2020. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850, siendo así las temperaturas más altas registradas. Se han declarado las siguientes propuestas, como lo son aumentar el precio del carbono, también aumentar los paneles solares y turbinas eólicas. También se ha comentado reducir el crecimiento de la población mundial, para así tener familias más pequeñas y menos personas contaminando, siendo así que no aumente ese dióxido de carbono. Por ende, plantar más bosques y dejar de forestar. Oficialmente, a nivel mundial, se ha comentado, se ha investigado y se han tenido los resultados, y que cuando hablamos del efecto invernadero, hablamos de algo que afecta a toda la Tierra. En pocas palabras, si no podemos proteger la naturaleza, no podemos protegernos a nosotros mismos.